y en ese diagnóstico decía parálisis cerebral. Cuando yo leí ese diagnóstico, miren, mi mundo se cayó. Fueron 3 meses donde yo no había día que no llorara. Ese momento fue difícil porque era la primera vez que nosotros nos atrevíamos a pedir ayuda de los demás. Pero fue que lo estiraron sus huesitos que se habían encogido de 2 años de estar ahí. O qué tan bueno hicimos mi esposo y yo para merecer a Juan. Ya no más de ver a Juan Daniel como un castigo, ya no más de ver su enfermedad como una prueba, porque no es así. Juan Daniel es un regalo. Mire, esas fueron mis palabras. Yo le dije, Señor, es que tú no me ves, es que tú me estás viendo como estoy sufriendo y cómo está Juan. ¿Dónde estás? Cuando yo escuché como una voz y cuando me dice muy clarito el corazón me dice, cuidándolo a él, me cuidas a mí. Hola familia hermosa, ¿cómo están? Un abracito grande en el Señor. Hoy amanecí muy contenta. ¿Sí? Sí, Ah, qué belleza, vea, porque excelente. tenemos nuevo testimonio y a mí la verdad me brinca el corazón de gozo cada que el Señor quiere glorificarse a través de la vida de las personas. Mi Exactamente. esposo hoy es el sorprendido, ¿cierto? Sí, completamente sorprendido, no tengo ni idea del testimonio. Mi esposa fue la que tuvo más cercanía con esta historia y aquí pues la trajo para esta cuenta. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que hace tiempo no hago o que hacía hace muchos videos atrás. ¿De dónde se conectan las personas? ¿De dónde nos están Ay, viendo? sí. Nos pueden dejar ahí en los comentarios. Primero les pedimos que den unos comentarios bien bonitos a nuestra invitada y también nos cuenten desde dónde se conectan, desde dónde nos ven, porque a nosotros nos encanta saber de dónde conocen esta cuenta. Nosotros los leemos a todos. Así Ujú. no crean, nosotros nos tomamos el tiempo de leer todos sus comentarios y los invitados también. Leen los comentarios y contestan. Entonces, sí, cuéntenos de dónde se conectan. Ujú. Bueno, yo siempre meto cuñitas. Yo aprovecho este principio de video y lo hago rapidito para que no se me aburran. Y es que, miren, esto es un regalo del Señor y tú tienes una gran responsabilidad y es compartirlo. Eso no es difícil. Es solamente que el Señor ponga en tu corazón, mándale este video y compártelo. Suscríbete para apoyar el apostolado, deja un comentario bien hermoso. Si tú quieres contar tu historia, regálale al Señor esa gloria a través de tu historia, escríbenos al correo electrónico regálame tu historia@gmail.com. Y si quieres conocer sobre nuestro taller virtual del infierno al cielo en el matrimonio, un taller de fortalecimiento y restauración matrimonial, en nuestra página www.regalametuhistoria.com. Ahí sacaron los No, comerciales. ya lo dijo todo, ya lo contó todo. No, perfecto, ya simplemente nos queda darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué alegría que estás aquí en este espacio y que quieres compartir con todas estas personas tu historia. Ay, sí, Natalia, gracias por ese sí. Siéntete tranquila que estás en casita. A veces este espacio lo pone uno un poquito nervioso, pero vas a ver que apenas empieces, entras en confianza y Ujú. entras, mejor dicho. Ay, no hicimos oración. Vamos a Bueno, hacer la oración aquí en vivo, que hace mucho no la hacemos. listo. Ok. Porque nosotros sí hacemos oración, pero antes de grabar. Pero bueno, Ujú. esta vez la vamos a hacer aquí. Perfecto. Bueno, nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, Santísima Trinidad, un solo Dios, te entregamos este espacio, este momento, que esta historia de vida de Natalia, de su familia, Señor, lo que tiene por contar, llegue a los corazones que tú necesitas, Señor, que necesitan escuchar. Aquellos que tienen de pronto el corazón endurecido, que necesitan una voz de aliento, esperanza, que esta historia de vida, Señor, lleve todo lo que necesitan escuchar. Que aquí simplemente brilles tú, que nosotros nos eclipsemos, nos opaquemos para que seas tú, Señor, siempre con tu gloria, Señor, vivida en cada una de las historias que aquí se muestran. Le pedimos a la Santísima Virgen María y a San José que seamos protegidos en nuestra vida espiritual, material, corporal, que todo lo que estamos haciendo sea solo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta historia de Natalia es una historia fuerte con su hijo, así que mucho oído y corazón a todas las mamás para que entendamos que el Señor tiene un propósito en cada cosa que nos sucede, cada tribulación. Entonces, Natalia, gracias por ese sí. Comienza por donde quieras, aquí te vamos a estar acompañando.
Dale, muchísimas gracias. Bueno, pues como ya lo decían ustedes, mi nombre es Natalia, Natalia Hoyos. Vivo en el corregimiento de Bruselas, muy al sur de Colombia, en el Huila, una tierra hermosa cafetera. Eh, Soy del campo, muy bendecida por Dios por poder todos los días contemplar su hermosa creación. Bueno, mi historia comienza, voy a contarles un poquito atrás desde dónde viene mi familia para que todo tome un sentido. Entonces, eh, soy de una familia donde son mis papás, somos dos hijas, mi hermana mayor y yo soy la hermana menor. Eh, Mi familia pasó por unos tiempos muy fuertes a causa de la infidelidad. Tuvimos unos años muy duros en nuestro hogar a consecuencia pues de este pecado tan grave como es el adulterio. Pero bendito Dios, tuvimos una mamita que supo luchar, supo esperar, supo orar y dio todo de ella misma por nosotros, por sus hijas. Siempre lo dijo así, fue por nosotras, por luchar porque un hogar no se cayera. Y un papá muy valiente que algún día tomó la decisión de decir, renuncio a esto y voy a luchar por dejar este pecado de lado y porque esta familia no se acabe, porque parecía que yo estaba ya al borde del abismo donde no había nada que hacer. Entonces, a consecuencia de esto, mi adolescencia se dio en esa realidad, en una realidad de sufrimiento, de peleas, de dolor, de llanto, de ver todo lo que pasaba en mi hogar y de decir, si esto es tener una familia, si esto es tener un hogar, si esto es un matrimonio, no es lo que quiero para mi vida, porque no quiero una familia así, yo no quiero vivir así el resto de mi vida. Pero, pues, a los 18 años, bueno, a consecuencia de esto, yo vivía una adolescencia muy mal llevada, mal, pésima. Eh, Quería buscar afuera de casa lo que no encontraba en casa. Entonces yo me la pasaba en fiestas, en bailes, tomaba y esa era mi vida, salir, bailar, tomar y ahí me la llevaba desde muy chiquita, desde muy adolescente, pues a consecuencia de que en mi casa era un desastre. Pero a los 18 años alguien me invitó a vivir un retiro del movimiento Juan 23. Eso es un Mm. retiro de conversión. Entonces, pues sí, yo dije sí, voy a ir, el Señor puso en mi corazón el decir sí, vamos a ir, vamos a vivir esta experiencia, a ver qué pasa. Eh, ya estaba cerca de cumplir mis 19 años cuando viví este retiro. Fui con, ahí no nos cuentan, no nos dicen nada que va a pasar, todo para nosotros es nuevo en estos retiros. Yo era muy joven, era de las pocas jóvenes que habíamos en el retiro. Pero este retiro es fuerte y nos encuentra y nos confronta con nuestra realidad de una. Es un encontronazo con el Señor súper duro. Entonces, en uno de esos momentos que tiene este retiro, voy a contarles este pequeño detalle porque luego en la historia va a tener algo con que vamos a conectar. En este retiro hay un momento donde nos hacen pasar frente al Santísimo de rodillas, ya va en una parte muy avanzada del retiro, ya la gran mayoría estamos muy tocados. Y a mí la parte que más me confrontaba era pues la realidad con mi familia, con mi hogar, con mis papás. Yo tenía muchos rencores con mi papá por todo lo que habíamos vivido, una relación mala con ellos, por toda esta situación. Entonces llega ese momento, yo estoy frente al Santísimo arrodillada y empiezo a llorar, a recordar todo lo que había vivido en familia, y lloro desconsoladamente, esos llantos que uno no puede parar, que uno Sí, está ahí llorando y por más que quiera uno no se puede controlar. Entonces yo sí. simplemente cerré mis ojos y lloraba y en ese momento vi a alguien caminar hacia mí. Era alguien con una vestidura blanca, pero en ese momento yo no vi un rostro, yo solo miré un cuerpo que se acercaba y caminaba hacia mí. eh, y solo recuerdo que él llegó hasta donde estaba yo y me abrazó. Y entonces mi llanto fue más, o sea, ese llanto que soltó y dejó salir todo lo que estaba cargando en mi corazón. Yo recuerdo que poco a poco me fui calmando y yo sentía esos brazos, es que era algo tan real que uno sentía aquí en el cuerpo y sentía como se estaba abrazando y ese abrazo que traía paz. Entonces, eh, cuando abrí mis ojos, era efectivamente una hermanita que me estaba abrazando, pero en ese momento ella fue un Cristo para mí. Entonces ese momento marcó mi vida y ese momento me hizo decir, yo quiero dejar esta vida que estaba llevando atrás y quiero empezar mi camino de conversión.
Ahí Qué bien. empecé a unirme al grupo, a perseverar con ellos, a asistir a todo lo que el grupo nos podía brindar en formaciones, a asistir a Eucaristía, empecé una vida sacramental, Eucaristía, confesiones, a tratar de llevar una vida, empezar ese camino de conversión y cambiar todas esas cosas que venían del pasado. Y con esos cambios vino ese cambio de mentalidad que traía de decir, yo no me quiero casar, yo no quiero hijos, yo no quiero esto porque no quería vivir lo que se había vivido en mi casa. Empezó a cambiar esa mentalidad de decir, tenemos una vocación, estamos llamados a algo. Y empecé a decirle al Señor, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué vocación me quieres? ¿Me quieres para una vocación a la vida religiosa o me quieres para una vocación a la vida matrimonial? Y le pedí mucho al Señor que me ayudara a discernir eso porque quería saber. En medio de eso conocí a alguien cuando tenía 20 años y empezamos un noviazgo. Tenía guía espiritual, a mi sacerdote le pedí que me ayudara en esto, bueno, él me aconsejó, emprende tu noviazgo, vívelo de la mejor manera y pídele al Señor que los vaya guiando. Cuando llevábamos 6 meses con Javier, él es mi novio, entonces hablamos del matrimonio. A pesar de que él venía de una familia donde no son católicos practicantes, pero tenía muy claro lo del matrimonio. Entonces yo le dije a él, yo quiero un noviazgo con una finalidad que sea el matrimonio. Si no vamos pensando en algo serio, pues, hombre, ¿qué estamos haciendo, no? Si no tenemos como una mentalidad de un noviazgo que llegue a un fin que sea con Dios. Entonces él me dice, yo sí me caso, yo sí me quiero casar, si usted quiere nos casamos. Entonces le dije yo, bueno, pongamos en manos del Señor, eso era como en enero. Entonces le dije yo, pongamos en manos del Señor todo este año. Si de aquí a diciembre estamos juntos, nos casamos. Ya llevamos 6 meses. Yo le dije, otro año es año y medio de novios. Porque yo no me voy a salir con usted a vivir juntada, como decimos, ¿no? Yo me voy a salir casada. En mi casa me voy casada. Listo, ese año yo le conté a mi padre, a mi guía espiritual y le dije, entonces él me dice, no, es un tiempo muy prudente, en un año, si no es cosa de Dios, en un año esto se puede acabar. Pero si es para Así es. ustedes, en un año se van a casar. Y efectivamente, el 29 de diciembre del 2019 nos casamos. Nos casamos felices, enamorados, con muchas expectativas, con muchas ganas de salir adelante y con ganas de formar una familia, de tener hijos. Estábamos muy abiertos a la vida, queríamos tener nuestros hijos, queríamos formar un hogar muy bonito. Bueno, en el siguiente año, como en eso de agosto, más o menos agosto, pues quedé embarazada de nuestro primer bebé. Felices, muy felices de que ya pues podíamos tener nuestro bebé. Habíamos intentado varios meses y pues no se daba. Entonces yo le decía, bueno, el Señor cuando quiera darnos un bebé nos lo va a dar. Entonces en octubre ya me enteré de mi embarazo, estábamos alrededor de la semana 9, todo muy bien. A mí me dieron muy duro los síntomas del embarazo, sí, fuertísimos, que me tiraron a la cama. Afortunadamente estaba cerca de mi mamita y ella me cuidó, ella me consintió, pero los exámenes todo bien, perfecto, un embarazo en cuanto a exámenes muy bien, el niño siempre me decían que estaba bien, que estaba creciendo muy sanito, muy bien. Bueno, el embarazo transcurrió así, nosotros felices, preparando todo para él, preparando su nombre, todo lo que hacemos cuando estamos esperando un bebé. Felices, nuestra felicidad era esperar a nuestro primer hijo. Pasamos a nuestra ecografía cuando tenía 30 semanas de embarazo, nos dijeron que era un niño, y felices. No sé si es todos los hombres, pero a la mayoría de los hombres les encanta que su primer hijo sea un varón. Y venimos ambos de familias donde son muy escasos los hombres. Entonces, bueno, nosotras somos 2 hermanas mujeres y él, mi esposo, son 10 hermanos y de esos 10 solo son 2 hombres. Entonces, Ah, imagínense la felicidad de que su primer hijo fuera un hombre. Entonces, muy claro. felices, muy contentos. En la semana 34 del embarazo, yo pasé a cita con mi ginecólogo. Él me revisó y me dijo, todo está muy bien, el niño está muy bien. Lo único diferente que encontró es que el niño ya estaba en posición de nacer y estábamos en la semana 34. Entonces todavía faltaba tiempo. Pero él no me alarmó, él no me dijo, no, nada, es lo único diferente, pero no es nada raro, no es nada de preocuparse. Eso fue un jueves. Entonces me fui para la casa, todo muy bien, pero el viernes siguiente, o sea, el otro día, en la noche empecé a tener como unos olorcitos, como unas cositas ahí como que no estaban muy bien. Como nosotros somos del campo, entonces uno tiene como conocidas señoras que son parteras, ¿no? Que aún quedan pocas, pero hay algunas.
Entonces buscamos a la señora que fuera a revisarme a ver qué estaba pasando. Entonces ella fue, me revisó, me dijo, no, es que el niño se ha bajado un poquito, pero nada raro, yo se lo arreglo y ya. Bueno, muy bien ese día. Pero ese viernes en la noche, como a medianoche, me empezaron unos dolorcitos así todos bajitos. Entonces ya a medianoche ya me desperté, ya hablé con mi mamá, y yo le dije, bueno, pasa esto, bueno, esperemos un poquito, si sigue así, toca irnos al hospital. No, yo seguí cada ratico los dolores más, como Mm. más dolores fuertes. Entonces, no, a las 5 de la mañana salimos hacia el hospital. Bueno, es una hora desde mi casa hasta el hospital de la ciudad más cercana. Entonces, a las 6 de la mañana yo entré al hospital, me revisaron, muy bien, está en 3 de dilatación, es un niño prematuro, está de 34.1 semanas. Entonces es un niño prematuro, en esta ciudad no puede nacer, tiene que moverse hacia otra ciudad, Neiva, la capital del Huila. Tenemos que esperar que nos acepten remisión porque aquí no pueden hacer el bebé. ¿Por qué? Porque viene muy Mm. prematuro, en Pitalito no hay UCI neonatal, entonces aquí no pueden hacer, se nos puede morir el niño cuando nazca. Bueno, sin embargo, el susto, yo ya empecé a llorar porque pues con tanto anhelo hemos esperado a nuestro niño y como que estaban esas probabilidades de que si nacía ahí no podría vivir, podría tener secuelas, podría tener cosas. Bueno, sin embargo, le pedí mucho al Señor que me diera calma, que nos diera paciencia, que fuera su voluntad. Estuvimos todo el día en Pitalito esperando una remisión. Mm. Nos salió en horas de la tarde, nos remitieron a Neiva. Cuando llegué a Neiva, a los 15 minutos, Juan nació. Bueno, nuestro Nació, niño ay, nació. O sea, él ese estaba en la minuto. que se salía. Y bueno, mi niño nació, inmediatamente lo estaban recibiendo 3 especialistas, estaban ahí muy atentos a la hora de su nacimiento, lo recibieron. Mire, si yo les digo, a mí no me dejaron ni verlo. Yo lo único que pude ver de mi bebé fue su cabecita cuando nació y de una vez se lo llevaron porque era una Claro. urgencia llevarse. Al momentico ya ellos lo pasaron en una incubadora y me dijeron, su niño está muy bonito, está chiquito, pero está bien. Entonces como que uno se calma, como que bueno, Claro. está bien, listo. Pasó esa noche, al otro día pregunté por mi bebé, que me dejaran verlo, me dijeron que no me lo iban a dejar ver porque estábamos en pandemia y que a la UCI Mm. neonatal no dejaban entrar a nadie. Mm. Entonces yo le dije, ¿cuándo me lo van a dejar ver? No, es que su niño no se lo vamos a dejar ver hasta que no salga de la UCI. Mm. ¿Cómo así? Entonces yo qué hago, no, váyase para la casa porque aquí no hay nada más que hacer. Usted aquí, Claro. así que quede aquí en el hospital, aquí no se lo vamos a dejar ver. Empieza ahí ese dolor de madre porque usted no va a Claro. poder ver a su hijo Mm. que ya nació. Bueno, sin embargo, no tuve más remedio que irme. Afortunadamente la familia de mi esposo vive muy cerca de ahí, de Neiva, entonces me fui para la casa de ellos y empezó ese martirio. No había día que yo no llorara porque no me dejaban ver a mi hijo y me llamaban un Ay, minuto cada día solo a decirme ay. que el niño estaba bien o qué le habían hecho. Pero no me daban chance ni de preguntar ni de decir nada. Pasó toda una semana y ese siguiente viernes me dejaron ver a mi hijo por una foto. Ah. Solo me enviaron una fotico de él. Y yo le decía, es que yo necesito verlo, yo necesito ver a mi hijo, yo necesito alimentarlo, que él, no, es que no se lo vamos a dejar ver. No venga porque de portería no va a pasar, aquí no se lo vamos a dejar ver. Mire, yo todas las noches lloraba y claro, uno se acostumbra a dormir con las manitas puestas en su barriga con su bebé y yo me despertaba en las noches con mi mano en el estómago, yo no sentía a mi hijo, no verlo, no saber qué estaba pasando con él. Sana. Claro. Bueno, le hacen exámenes, le hacen todo a Juan y nos dicen que el niño está bien. Me llaman a los 15 días y me dicen, su niño lo vamos a pasar a cuna, el niño está bien, los exámenes todo le ha salido muy bien. Después de que pase a cuna iba a estar 5 días y ya se lo entregamos, pero ya habían pasado 15 días donde yo no había visto a mi hija. Pero al día 16 me llamaron y me dijeron, señora, ¿se encuentra cerca de Neiva? Y yo, sí, sí, señor, estoy a media hora. Me dices, ¿puede venir por su bebé? Ay, Dios mío, claro que sí, ¿cómo no me puedo ir por mi bebé? Claro. De una vez me alisté, buscamos quién me llevara y de una a recoger a mi niño. Me lo entregaron, me dijeron, su niño está muy bien, solo tiene que ganar peso porque está chiquito obviamente por lo prematuro, pero está muy bien. Le vamos a mandar terapia solo por prevención porque el niño está muy bien. No, pues felices. Recibimos a nuestro niño feliz, hermoso Juanito. Está en mis brazos, por fin está en mis brazos Juan Daniel. Ya pudimos devolvernos hacia nuestra casa, hacia Capitalito. Empezamos con él, Juan muy bien, pues nosotros mirábamos un niño muy bien, muy normal, ¿no? Con muchos cuidados porque era prematuro, pero bien, normal, su cuerpo normal, todo él normal. Y así avanzó
los primeros 4 o 5 meses. Muy bien, Juan, bien. Íbamos a pediatría y nos decían, el niño va muy bien, el niño está bien. Pero resulta que cuando tenía Juan 6 meses, mi hermana ya tiene hijos, y mi hermana me dice, Natalia, pero el niño debería estar sosteniendo la cabeza, porque es lo normal. Ya los niños a los 6 meses sostienen la cabeza, juegan con jugueticos, ya se rolan solitos en el piso o en la cama, y Juan Daniel no hacía eso. Entonces ella me dice, ya el niño algo está pasando. Voy a mi pediatra y le pregunto, yo le dije, ¿por qué el niño no hace esto? Y me dice, no, es que el niño es prematuro, hay que esperar un poquito, esperemos hasta los 8 meses. Si el niño no hace nada de esto a los 8 meses, vemos qué está pasando. Pues pasaron hasta los 8 meses y nada. Juan Daniel, nada. Juan Daniel sí se movía, pero él no hacía cosas como eso de sostener la cabeza, mucho menos sentarse. Empiezan entonces exámenes. Vamos a hacer exámenes a ver qué pasa, qué estará pasando con Juan Daniel. Bueno, le mandaron resonancias, un TAC inicialmente, el TAC salió bien, luego resonancia, la resonancia salió bien. Entonces dicen, no sabemos qué pasa con el niño, remitamos a la neurología pediátrica. Fui a la neuróloga y ella, recuerdo que los recibieron y ella estaba con alguien que la acompañaba, pero ellas se hablaban entre ellas muy despacito y decían como, sí, sí, tal vez es esto, sí, tal vez es esto, pero no nos decían nada. Me decían, no, al final nos dijeron, vamos a hacerle estudios porque no le podemos dar un diagnóstico hasta que no tengamos más estudios. Bueno, ahí hubo un problema con nuestras EPS, eso ahí paró, eso tocó volver a empezar todo el proceso. Bueno, eso fue ahí unos meses largos de no poder hacer nada con especialistas. Pero cuando Juan Daniel tenía un añito, pasamos a un control de pediatría, porque sí teníamos que asistir a controles. Era un pediatra, un chico muy joven, que no nos preguntó nada, solo miró al niño, solo nos dijo, ¿el niño camina? No. ¿El niño se sostiene? No. Bueno, ya, no nos preguntó nada más. Lo miró, lo pesó, lo talló y no me dijo nada. Cuando yo salí, él no me dijo nada. Pero nosotros nos tocaba reclamar la historia clínica en una ventanilla. Yo a esa cita médica fui con mi papá porque mi esposa no me pudo acompañar por su trabajo. Entonces, cuando yo fui y reclamé la historia clínica, yo siempre acostumbro a leer ellos que escriben, porque ellos pues no nos dicen nada, pero en la historia clínica está todo lo que ellos piensan, ¿no? Como lo que ellos ponen ahí. Yo leí todo y al final de la hoja dice una parte que dice diagnóstico. Y en ese diagnóstico decía parálisis cerebral. Era la primera vez que yo me enfrentaba a este diagnóstico. Porque digamos que uno miraba retraso en el desarrollo, pero nunca se imagina esto. Cuando yo leí ese diagnóstico, miren, mi mundo se cayó. Porque fue encontrarnos con algo que yo no esperaba. Yo recuerdo que yo iba saliendo del hospital leyendo esas hojas y yo empecé a llorar y le dije a mi papá, le conté a mi papá, le dije, el doctor ha puesto parálisis cerebral discinética, decía ahí. Yo le decía, y yo recuerdo que hice este comentario, yo le dije, ¿cómo va a poner ese diagnóstico? Si ni siquiera revisó al niño, si ni siquiera lo miró. Pero empezó todo un calvario de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y hice lo que recomiendan no hacer, buscar en Google. Busqué qué era parálisis cerebral y claro, aparece todo lo que es niños que probablemente no puedan llegar a caminar, que probablemente se van a quedar postrados en cama. Y les juro que empezó unos días muy difíciles, porque fue enfrentarme a esa realidad. Y claro, entonces todos esos sueños que teníamos de decir, nuestro niño va a caminar, Juan Daniel en cualquier momento va a empezar a caminar, va a empezar a correr, vamos a poder jugar con él, todo eso se desmoronó. Y dijimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Miren, fueron 3 meses donde yo no había día que no llorara. Yo lloraba y yo le preguntaba al Señor, porque en todo este proceso yo siempre he tratado de servir a Dios en la iglesia, en la parroquia, en lo que yo pueda, ¿no? En mi grupo, en lo que pueda servir, yo estaba presta para servir. Y yo le decía, Señor, pero ¿tú qué quieres entonces? Si hemos tratado de hacer las cosas bien, si traté de llevar un noviazgo bien con mi esposo, si nos casamos, si estamos haciendo lo que al parecer es tu agrado,
estamos formando una familia, estamos abiertos a la vida, yo trato de servirte, yo trato de estar contigo, ¿qué es lo que quieres? Porque mi hijo está así, sí. Claro, durante todo el embarazo oramos por un hijo sano y ahora nos están dando un diagnóstico de parálisis cerebral. Bueno, son días muy difíciles en los que la mente se nubla, en los que uno no sabe qué hacer, en los que dice, bueno, ¿y ahora qué sigo y qué hago? ¿Qué toca hacer para mi hijo? Y el no entender. Creo que lo más fuerte es no entender y empezar a preguntarle a Dios y empezar a juzgar a Dios como, ¿por qué está pasando esto, no? Yo tengo que aceptar que yo le reclamé mucho al Señor. Le reclamé mucho porque me daba un hijo que no estaba bien. Sin embargo, seguimos con terapia, seguimos con especialistas, nos mandaron las terapias convencionales, que pues es física, ocupacional, de lenguaje, lo tuvimos en estas terapias, pero pasaban los meses y Juan Daniel no avanzaba. Juan Daniel era igual, Juan Daniel el pasado año y medio, estaba a punto de cumplir sus 2 añitos y Juan Daniel no se movía mucho, Juan Daniel era como un bebé recién nacido. Él no tenía su cabecita, él no controlaba su cuerpo, él no agarraba nada, no hablaba, nada, o sea, no avanzaba. Y esto es muy difícil, o sea, tú ver que pasa el tiempo y que tu hijo no avanza, que tu hijo está quedado, que no tiene un desarrollo, que no hay nada que se pueda hacer, que por más que los llevas a terapias o especialistas no hay un avance, es muy difícil. Es una lucha donde uno no sabe qué hacer, pero aunque yo no entendía lo que Dios pretendía o lo que Dios estaba haciendo, yo nunca me alejé. Yo lloraba, yo hacía pataleta con Dios, yo le reclamaba, pero nunca me alejé, porque si me alejaba de Él, ¿a dónde iba a ir? O sea, el único consuelo que yo podía encontrar era Dios. Y aunque no estaba del todo yo bien con Él, aunque había una molestia en mí porque las cosas eran así, pues nunca me alejé de Él. Yo le decía, bueno, Señor, orábamos por Juan, ya le conté al sacerdote del párroco de mi parroquia pues la realidad de Juan, ya empezamos como a más gente, bueno, vamos a orar por Juan Daniel, vamos a pedirle a Dios. Y empezamos así y llegó un momento en donde un domingo, en una Eucaristía de 7 de la mañana, el vicario de nuestra parroquia presentó a unas hermanitas franciscanas. Entonces las presentó, dijo que se las había encontrado pues en carretera, las recogió en el carro y las invitó a nuestra parroquia, que nos vinieran a visitar. Entonces ellas vinieron en una semana vocacional a visitar nuestra parroquia. Como cosas de Dios, esto solo lo puede hacer Dios. Ese martes de esa semana que ellas estuvieron acá, nuestro sacerdote, el vicario, fue a nuestra vereda, porque nosotros vivimos en el campo. Entonces, de aquí a allá vivimos como a 20 minutos del pueblo. Entonces, es una vereda de las más lejanas. Y el padre fue y llevó a estas franciscanas hasta nuestra vereda. Entonces estuvimos en un encuentro, todo muy bonito, todo muy chévere, y yo a todo lo que iba, yo llevaba a mi hijo, claramente, yo lo llevaba a él. Y ellas lo habían estado mirando. Y cuando mi mamita sacó a mi hijo afuera, a que el niño tomara como aire, una de ellas se le acercó y le preguntó por el niño, que qué tenía, que qué le pasaba al niño. Mi mamá les contó como muy por encimita todo. Y entonces ella le dice, yo conozco a un doctor que ayudó a un niño que tenía un caso muy similar al niño que tienen ustedes. Yo de él no tengo el contacto, pero si ustedes quieren, yo lo consigo y se los paso. Nosotros, claro, mi mamá le compartió el número de teléfono de ella y pues quedamos como pendientes de ver qué pasaba. Porque ellos venían desde Dos Quebradas, Risaralda. Imagínense desde dónde venían y ir a llegar hasta nuestra vereda. Bueno, a los mesecitos, creo que como al mes, ellas nos contactaron y nos compartieron el número del doctor. Él es un doctor que está ubicado en Pereira. Entonces nos compartieron el número y nos dijeron, bueno, aquí está el número, contáctense con él a ver qué les dice. Efectivamente yo lo llamé, le conté la historia de Juan y me dice, sí, sí señora, claramente yo los puedo ayudar, pero necesito un video de su hijo para ver qué tan grave está. Le compartí el video y él me dice, no, su hijo necesita mucha terapia. Efectivamente él tiene un retraso en el desarrollo muy grave, entonces él necesita ser atendido lo más pronto posible, que lo podamos ayudar y que usted lo pueda traer. Entonces yo le dije, sí, claro, nosotros podemos ir, hablamos de costos. Nosotros somos una familia donde no puedo decir que nos faltan las cosas, pero donde la plata es algo de trabajar muy duro para poder tener el sustento. Entonces,
Él me dice, pues señora, la primera consulta le vale 250.000 y como su niño es un niño que lo vamos a recibir para terapia intensiva y le vamos a hacer 2 terapias al día, entonces cada terapia tiene un costo de 90.000 pesos. Y lo ideal es que ustedes vengan por un mes. Ay, Dios mío, yo le digo, bueno señor, yo voy a hablar con mi esposo y a ver qué hacemos. Claro, ya en la noche le dije a mi esposo, bueno, estos son los costos. Yo le dije, hicimos cuentas. Yo le dije, no, mi amor, nosotros cómo vamos a hacer, cómo vamos a ir. 250.000 una consulta, 180 solo en terapias diario, más el hospedaje, más las comidas, más los transportes. No, no hay manera. Nosotros cómo vamos a ir. Entonces nosotros tenemos un carrito que a ver, nos compramos precisamente por el niño para poder moverlo a él. Y me dice mi esposo, vendamos el carro y vayan a ver qué pasa. Entonces yo le dije, pero vender el carro y luego en qué vamos a andar al niño. Allá nos vamos a ir a estar un mes y cuando regresemos, ¿qué vamos a hacer? Eso es solo un mes, pero a nosotros nos queda el resto de vida. Y ¿cómo vamos a hacer para volver a conseguir otro carro? Calmémonos, pensemos con calma qué hacer y tomemos unas decisiones prudentes. Bueno, le contamos a nuestro padre y él dice, bueno, el párroco, el vicario, perdón, él dice, programes en algo, hagamos una actividad, hagamos unos tamales, hagamos empanadas, hagan cualquier cosa para recoger fondos. Entonces yo le dije, listo, una rifa, hagámonos una rifa a ver cómo nos va. Entonces él me dice, listo, hágase la rifa, nosotros acá el día domingo en nuestra parroquia hay 3 eucaristías en el día. Entonces él me dice, hágase la rifa y un domingo ofrecemos en todas las 3 eucaristías la rifa. Y ahí lo que se venda y luego hace tamales el día de la rifa y vamos a recoger esa plata. Listo. Nos programamos el día con él, dijimos este día vamos a ir a ofrecer la rifa. Entonces en la primera Eucaristía, en la de las 7 de la mañana, el padre me hizo salir al frente a la hora de los avisos para que contara un poquito cómo era la cosa. Entonces ya yo conté y entonces dice él, bueno, ellos necesitan ir. Las terapias a ellos les valen 180.000 cada día. Más, pongámosle, dijo él así, pongámosle los pasajes, el taxi, 20.000 pesos más. Ellos necesitan como mínimo 200.000 pesos diarios. Si ustedes multiplican 200.000 por un mes, 6 millones. Esta familia está necesitando 6 millones de pesos para ir a Pereira a llevar a su hijo. Entonces dice él, en manos de ustedes está que ellos lo puedan reunir. Miren, se acabó la Eucaristía y se empezaron a acercar a mí las personas. Yo no les miento, la gente nos rodeaba a nosotros y la mayoría de esas personas eran mamás. Y eran mujeres que se acercaron y me abrazaban y me decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Confíe en Dios y póngale en manos de Dios a su hijo que todo va a estar bien. Ese momento fue difícil porque era la primera vez que nosotros nos atrevíamos a pedir ayuda de los demás. Pero cuando ya se acabó, pasó todo lo que la gente estaba ahí. Miren, nosotros contamos cuánto nos habían dado y en esa primera Eucaristía nos habían dado 2 millones de pesos. Habíamos recolectado 2 millones. Luego hicimos la Eucaristía de 10 de la mañana y la última es la de las 7 de la noche. Al final del día, cuando contamos lo que habíamos recolectado ese día, habíamos recogido los 6 millones de pesos. Ay, qué belleza. En un solo día. Esto solo lo podía hacer posible Dios. Así es. Entonces, claro, yo al final del día yo recuerdo que yo lloraba de felicidad y yo decía, esto es Dios y esto es porque Dios quiere que nosotros vayamos allá. Así es. Luego hicimos la rifa porque claro, ya estaba programada, ya habíamos vendido algunos puestos, hicimos las rifas, hicimos tamales, habíamos hecho todo lo que tenemos programado. Miren, nosotros terminamos recolectando 10 millones de pesos. Qué hermosura. Programamos con el doctor y otro detalle fue haber conseguido el hospedaje porque no encontrábamos dónde hospedarnos. Lo último que conseguimos fue una parte de estudio que nos cobraron 1.300.000 el mes y ese fue el que tocó irnos porque no conseguimos más. Pero nos fuimos todo el mes de julio del año, de ese año, el año antepasado, eso fue en el año 2023. Nosotros nos fuimos sin conocer a una ciudad que no conocíamos y se fue mi mamita conmigo porque mi esposo no podía dejar su trabajo. Entonces mi mamita me acompañó. Fuimos, nos encontramos con el doctor, un doctor muy amable, el doctor Mauricio León, un neurocirujano especializado en neurodesarrollo. Nos encontramos con él, muy buena persona, nos recibió nuestro niño, nos recibió muy bien y evaluó a Juan Daniel y efectivamente dijo, el niño tiene una lesión cerebral que le ha afectado toda su parte motora. Entonces, Juan Daniel necesita muchas terapias, hay muchas cosas por corregir porque se han perdido 2 años de la vida de Juan Daniel pudiéndolo ayudar.
pero no se ha podido hacer. Entonces ahora tenemos que recuperar ese tiempo. Y ese tiempo no se va a recuperar de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso largo, donde deben de tener mucha paciencia, pero sobre todo fe. Fe en que Dios puede hacer las cosas. Empezamos este proceso y recuerdo que cuando él lo evaluó, él revisó a Juanito y dice, pero es que el niño, mire, el niño no tiene cuello. Claro, Juan Daniel de estar 2 años sin movilidad, estaba aquí esto encogido y él no tenía cuellito, él no tenía este músculo que tenemos en el cuello, las vértebras de su columna estaban todas encogidas, sus rodillas él ya no las podía separar, estaba con pies de tijera, como decimos, si alguna mamita tiene niños con discapacidad me van a entender, los pies de tijera que ellos cruzan sus pies, mejor dicho, Juan ya había adoptado posturas muy graves que le iban a impedir totalmente caminar. Entonces él empezó con eso. Vamos a corregir esto, vamos a corregir la columna, vamos a corregir caderas, vamos a abrir sus manitas porque Juanito permanecía así, a toda hora, sus manitos así apretadas. Vamos a abrir manos, vamos a lograr que Juan abra sus manos, que Juan estire, que Juan... Empezamos. Y Juan empezó a responder muy rápido a todos los estímulos, a todas las terapias. Rápido estiró su columna. Mejor dicho, Juan se miró que creció, parecía que había crecido, pero fue que lo estiraron sus huesitos que se habían encogido de 2 años de estar ahí. Ese mes allá, pues pasaron muchas cosas bonitas, claro, muchos gastos, porque pues es una ciudad muy grande, donde todo es más costoso, donde la comida, a diferencia de donde nosotros vivimos, pues claro, vamos del campo donde uno consigue muchas cosas gratis, y en una ciudad todo lo tenemos que comprar. Hasta un platanito nosotros teníamos que ir a comprarlo, entonces claro, los gastos. Pero en medio de esto conocimos a una familia, a una mamita que llevaba a su hijo allá también, una familia muy bonita. Y ella un fin de semana nos quiso invitar a salir, dijo, para que conozcan algo de la ciudad. Entonces nos llevó a Pereira, a una parte donde está creo que es como una aparición, bueno, no está aprobada, pero es una advocación de la Virgen que se llama, no me acuerdo muy bien. Nosotros también fuimos. Bueno, que es un lugar muy chévere que está como abajo, como en una parte que ha tenido la revelación que allá le hagan el santuario. Bueno, fuimos a este lugar y hicimos el Santo Rosario. Ay, un lugar hermoso, ese lugar es todo lo que está bien. Ese lugar trae mucha paz, trae mucha calma. Entonces, en medio de todo lo que estábamos viviendo nosotros, eso nos iba calmando, nos iba ayudando y encontrarnos con realidades allá de que no éramos los únicos, de que había muchas familias pasando por este proceso, de que había muchas mamitas con niños así y con casos mucho más graves que los de mi hijo, con situaciones mucho más difíciles, mamitas que estaban solas, que no tenían una red de apoyo. Entonces uno empieza a calmarse y a entender, bueno, yo no soy la única, habemos más en esto y habemos más personas luchando. Entonces todo eso empieza a calmarnos y a calmar nuestro corazón y a calmar nuestros pensamientos y a decir, vamos a irnos tomando esto con calma, a entender que Dios así lo quiso y que bueno, el Señor sabe cómo va haciendo cada cosa y Él nos ha ido mostrando hasta ese momento que está con nosotros, que no estamos solos. Entonces luego ella nos lleva, dice, les voy a dar un regalo, voy a llevarlos a un sitio y nos lleva a encontrarnos con un señor, una persona muy chévere también en una finca, un espacio muy lindo, una persona que hace oración de sanación, de liberación, de intercesión, como algo muy bonito. Entonces fuimos, sin querer queriendo, ese día vivimos como un retiro muy chévere, una cosa muy bonita. Cuando llegamos a esa casa, yo recuerdo, mire, íbamos 3 familias, íbamos mi mamá, mi hijo y yo, la muchacha que nos invitó, Luz Dari, su esposo, su hijo, el doctor que atiende a nuestro niño, su esposa, y ellos también tienen un niño con discapacidad. Íbamos esas 3 familias. Los tres niños se llaman Juan Daniel, mi hijo, Gabriel, el niño de Luz Dari, y el otro niño también se llama Juan Daniel. Entonces, claro, llegamos todos 3. Cuando yo entré a esa casa, miré un cuadro que estaba en la pared de un rostro de Jesús sonriendo. Cuando yo miré ese rostro, en mí inmediatamente conectó ese rostro con ese cuerpo que yo había visto en ese retiro. O sea, yo dije, algo me dijo a mí, este es el rostro de ese cuerpo. Y era Jesús sonriendo, y era una sonrisa bella, hermosa. Yo decía, sí, es él. Es él. Es él el que me abrazó, es él el que ha estado conmigo, es él el que nos ha estado acompañando y a donde yo me lo vengo a encontrar. Imagínense en mi retiro fue en el 2016 y ese año era el 2023. Y ver ese rostro y conectar eso
o sea, era Dios el que me estaba diciendo que era yo. Entonces, bueno, llegamos a ese sitio y conversamos, estuvimos hablando y nos pidieron que cada quien contáramos nuestras historias, porque todos eran niños con algún problemita y que estaban en terapias. Y él, recuerdo que él, cuando ya nos escuchó a todos, nos dijo, nos relacionó nuestras historias con la historia del profeta Daniel. ¿Se acuerdan que el profeta Daniel, ellos son tres, los que van donde el rey? Y él relacionó a nuestros hijos con ellos tres. Y entonces nos dice él, al igual que para la historia de Daniel, estos tres niños están puestos en este mundo para dar gran testimonio de Dios y para conversión de muchos. Entonces decía, todos ustedes están puestos para eso. Sus historias no son en vano y todo lo que han vivido no es en vano. El Señor los tiene para algo muy especial, que con el paso del tiempo ustedes se irán dando cuenta. En ese momento recordé que hacía meses atrás había estado en un retiro donde llevé a Juanito a acompañarme a ese retiro, fuimos un rato. Y aproveché en ese retiro para ir a confesarme porque había venido un sacerdote del Cauca. Entonces yo dije, bueno, me voy a confesar con él, tuve un momento de oración, preparé mi confesión, me fui a confesarme. Cuando me confesé con este sacerdote, yo no le dije nada, sino de mi vida, le conté de mi historia con Juan, cómo estaba viviendo el proceso con Juan Daniel. Pero yo no le conté que en ese momento no le conté a él que en el movimiento al que pertenezco, en el movimiento Juan 23, hay una escuela que se llama Escuela de Charlistas a la que yo pertenezco. Yo doy una charla de los retiros que se viven de conversión, pero yo a él no le hablé nada de eso. Pero cuando terminé de hablar en mi confesión, él me dice, ¿tú eres charlista? Entonces yo me sorprendí y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo los conozco. Yo los reconozco solo con verlos. ¿Y usted es una charlista? Entonces yo le dije, sí, sí, señor, pero llevo algunos meses que no doy mi charla porque estoy con mi hijo. No, pero yo lo reconozco solo con verlos. Entonces yo dije, bueno, este sacerdote tiene algunas cosas muy especiales. Bueno, yo le conté de mi hijo, él me dijo que tuviera mucha paciencia, me dio un consejo ahí en medio de mi confesión. Pero luego nos encontramos en la casa de retiro, en algún lugar coincidimos y yo ya llevaba a mi hijo en brazos. Cuando él lo miró, él me dice, ¿este es su hijo? Yo le dije, sí, este es mi hijo. Lo miró y me dice, él está puesto para dar testimonio de Dios. Y está puesto para grandes cosas. Dios lo mandó para dar gran testimonio y para conversión de muchos. Entonces, claro, cuando en Pereira este señor me repite estas mismas palabras, yo digo, bueno, el Señor lo tiene para eso. Y para esto mandó a Juan Daniel. Entonces, ese día en Pereira, vuelvo a ese día, hicimos oración de sanación, yo terminé de sanar todas esas cosas que cargaba de mi hogar, rencores con mi padre, con mi familia, limpiar todo eso. Cuando salí de allá, yo salí pensando diferente, porque yo tenía en mi cabeza al decir, todavía no entendía por qué el Señor nos había mandado esa enfermedad por mi hijo. Entonces todavía me estaba preguntando mucho sobre eso. Y yo decía, bueno, seguía diciendo al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Y cuando salí de allá, créanme que yo salí pensando, ¿qué merezco o qué tan bueno hicimos mi esposo y yo para merecer a Juan? Porque es que estos niños no vienen a dañarnos la vida, o estos niños no son castigos de Dios, o estos niños no son lo que uno piensa que Dios me está castigando o me está poniendo una prueba. Es que estos niños son regalos, y es que estos niños son los consentidos de Dios, y que los haya confiado en nuestras manos, que lo confía en nosotros, que solo somos unos pobres pecadores. Bueno, el Señor que vio en mí, y qué responsabilidad tan grande tengo yo al tener que cuidar de Juan. Qué responsabilidad tan grande tenemos los papás que tenemos un niño con discapacidad o con condiciones especiales, que el Señor nos ha confiado a estos angelitos suyos. Miren, Martín Valverde, no sé si lo conocen. Martín Valverde es un niño con parálisis. Y él dice, él tiene una frase que a mí me parece muy bonita, y él dice que si el cielo es de los pequeñitos, pues entonces yo tengo un pedazo de cielo en mi hogar. Él dice esa frase, si el cielo es de los pequeñitos, yo tengo un pedazo de cielo en mi hogar. Entonces yo decía, yo tengo un pedazo de cielo en mi hogar, yo tengo un regalo de Dios, a un consentido de Dios. Y además aquí les voy a contar otro detalle, y es que Juanito es un consentido de la Virgencita. Mira, ella ha estado cuidándonos, y cuando empezamos a entenderle cositas a Juan, Juan nos comenzó a hacer ojitos, lo que decimos nosotros, ojitos, que es cerrar sus ojitos, pero nosotros no le enseñamos eso.
Entonces nosotros le decíamos que quién le había enseñado eso. Y él nos mostraba con su miradita, porque en aquel entonces no hacía muchos sonidos, nos mostró a la Virgencita. Y él decía que era ella. Entonces, Ella él hacía haciéndole eso. ojitos a él, Él la miraba a enseñándole ella ella a y él él. le hacía ojitos. Y hasta ahora el párroco de nuestra parroquia, él es feliz preguntándole a Juan Daniel cómo lo saluda la Virgen y él hace ojitos. Él les muestra a ella cómo lo saluda. Y a donde vamos, miren, esto es una conexión muy especial de él con ella. A donde quiera que vayamos, a la parroquia que vayamos, al lugar donde estemos, de que él la mire a ella, él es con sus ojitos y con su sonrisa. En nuestras casas, tanto en la casa de mi mamá como en la mía, tenemos imágenes de la Virgencita. Y él a veces se queda solito, así solito en alguna parte. Y muchos, yo no soy la única, porque si yo fuera la única, pues parecería como cosa mía, ¿no? Pero mi sobrina o mis papás lo han visto, que él, no sé, él se queda con ella y parece que están teniendo una conversación y él sonríe y él hace ojitos y entonces yo le comentaba al padre porque pues uno dice, bueno, ¿será que sí? Y él dice, sí, claro, es que ellos tienen todas las capacidades para verlo, nosotros no por nuestros pecados, pero ellos sí. Entonces Juanito es un consentido de la Virgen María, es un consentido de ella, ella está con él siempre. Y yo le preguntaba, yo le decía, Juanito, ¿la Virgencita lo ha venido a visitar? Dice, porque él no dice sí, él dice, la Virgencita le ha dicho algo, y él nos trata de decir, pero nosotros nunca le hemos podido entender ella qué le dice. Qué Bueno, belleza. esto ha sido muy bonito y esto nos ha motivado a seguir, a seguir, a seguir luchando, a seguir con él, a saber que no estábamos solos, empezar a cambiar esa mentalidad, volver a casa después de ese mes en Pereira y empezar a ver las cosas diferentes y decir, Juan Daniel, Juan Daniel es un regalo del cielo. A Juan Daniel Dios nos lo ha regalado, a Juan Daniel Dios nos lo ha dado como bendición, tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo, ya no más de ver a Juan Daniel como un castigo, ya no más de ver su enfermedad como una prueba, porque no es así. Juan Daniel es un regalo y es un regalo hermosísimo y es un regalo al que debemos hacer feliz. Y entonces yo le pregunto a Juan Daniel, ¿tú eres feliz, mi amor? ¿Tú eres feliz? Ajá. Sí, él es feliz en su realidad, porque es que mire, hay mucha gente que va y lo mira, ay, pobrecito el niño, qué pobrecito el niño que ahí no puede caminar. No, Juan Daniel es feliz, porque es que él está feliz en medio de sus cosas, él está feliz en su mundo, en su pequeño o gran mundo que él tiene en su cabeza, él es feliz. Y entonces, claro, este proceso lleva muchas cosas, lleva sufrimiento, lleva dolor, lleva lágrimas. Hasta ahora yo lloro, aunque ahora yo ya lo veo diferente, pero todavía lloramos, pero todavía sufrimos, porque siguen los costos, porque claro, nosotros fuimos a Pereira, pero el doctor nos dice, el niño avanzó muy bien, pero el niño necesita más terapias. Lo ideal es que ustedes vengan aquí cada mes. Nosotros ese primer año, nosotros intentamos ir al menos cada mes y medio, pero es que una semana en Pereira a nosotros nos cuesta 1.500.000, 1.800.000. Y eso es un sueldo de mi esposo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar yendo cada mes si eso es el sueldo? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, no, bueno, sigamos haciendo cosas, sigamos haciendo rifas. Hemos seguido trabajando así. Miren, la gente es muy, muy generosa. La gente nunca nos ha dejado solos. La gente nunca nos ha abandonado. Hacemos una rifa, hacemos unos tamales, hacemos lo que sea. La gente nos está ayudando, nos está colaborando. El párroco de nuestra parroquia siempre está ahí muy pendiente, siempre está animándonos, siempre está acompañándonos. Entonces no estamos solos. Entonces Dios está obrando. Entonces Dios nos acompaña en medio de estas cosas. Entonces muchas veces, miren, y yo me he encontrado con esto, muchas personas me dicen, Natalia, pero usted reza, pero usted va a misa, pero usted va a retiros, pero usted sirve, ¿y por qué su hijo no se sana? ¿No será que usted no tiene fe? ¿No será que usted... No, es que la fe no es creer que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, es que la fe es la voluntad de Dios, es aceptar lo que Dios quiere de nosotros, y no siempre va a ser nuestro capricho. Ah, no, es que si Dios no sanó a Juan Daniel es porque Dios a mí no me quiere, o es porque Dios a mí no me escucha. No, sí me está escuchando. Y prueba de ello es que nunca nos ha dejado solo, y prueba de ello es que siempre hemos tenido como llevar a Juan a terapia, siempre hemos tenido como apoyarlo. Prueba de ellos es que nuestro hijo avance. Prueba de ello es de que Juan pueda tener esa conexión con la Virgencita. Es que Dios está ahí, Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros, Dios está en nuestro hogar, Dios camina con nosotros en la tormenta. Y que si algún día se va a sanar, bueno, eso está en la providencia divina, eso está en la voluntad de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos? Dar lo mejor de nosotros y luchar por ayudarlo. Si camina, bendito sea Dios. Y si no camina, también bendito sea Dios. Aunque vamos a luchar por eso. Y si a mí me preguntan, y si a mí como mamá me dicen, no, mi corazón de mamá me dice que Juan Daniel un día va a caminar.
sí, un día va a caminar, él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. Si le preguntas a mi hijo, ¿sabes qué dice Juan Daniel? Que cuando tenga 7. Ay, Pero eso solo no. está en la voluntad de Dios. Entonces, está en eso. Miren, les voy a contar que hace unos días, en Semana Santa, no, bueno, primero les voy a contar, en febrero, Juanito estuvo muy, muy enfermo. Se me enfermó y me tocó llevarlo al hospital. Entonces, tenía una neumonía. Lo internaron en el hospital, estuvimos allá 3 días, pero Juan tiene espasticidad, que se ponen muy rígidos, muy tiesitos. Entonces, cuando él se tensiona o cuando él entra en zona de un estrés muy grave para él, esa espasticidad se dispara y él se empieza a poner tieso y a él nadie lo puede manejar, no se puede controlar. Y además de eso le tiene pánico a los hospitales, a los doctores, a toda la gente que anda con un uniforme de hospital. Él los mira y él llora porque les tiene ya mucho susto de tanto tiempo en estas cosas. Entonces, cuando llevábamos 3 días, Juan Daniel estaba muy mal con la espasticidad y sentí mucho miedo porque miré a mi hijo muy mal, muy, muy, muy mal. Yo lo miraba grave, Juan Daniel había perdido la voz, Juan Daniel no dejaba de llorar, Juan Daniel no comía, ya llevaba 2 días sin comernos, mal. Entonces, ¿yo qué hice? Le pedí mucho a Dios que me iluminara qué hacer, el bien para mi hijo. Y un lunes le dije al doctor, al pediatra que pasó de turno, le pedí que por favor me dejara llevarme a mi hijo a casa, porque mi hijo estaba muy mal. Entonces él me dijo, pues su hijo todavía no está muy bien, él necesita todavía estar en el hospital. Y si mi hijo se queda un día más en el hospital, mi hijo me va a perder mucho avance del que ha tenido por las terapias. Entonces le pedí el favor que muy encarecidamente me dejara llevarlo, que yo me comprometí a tratarlo en casa. Y él nos dejó salir, nos dio el alta y nos dejó ir a casa. Pero mi hijo siguió muy mal, mal, esa semana estaba mal, no le quería pasar, no recuperaba su voz, ya muy, muy mal, que yo sentí, mire, era un jueves en la noche y yo miraba a Juanito mal. Y yo le decía a mi esposo, al hospital no lo puedo llevar porque no me le van a hacer nada. Ellos solo le estaban tratando la infección en los pulmones, pero para la espasticidad no me le hacían nada. Y lo que a él lo tenía tan mal era su espasticidad. Yo le decía, yo no puedo hacer nada, Javier. ¿Yo a dónde llevo a mi hijo? ¿Ya qué más hago? Ese jueves en la noche Juan Daniel no durmió ni un solo minuto en toda la noche. Se la pasó llorando, se la pasó. Y junto con él lloraba yo. Mi esposo se fue a descansar a otro cuarto porque él tenía que trabajar. Entonces yo le dije, vaya a verme, yo me quedo con Juan. Mi esposo se paraba cada ratico, iba y nos miraba. ¿Qué hacemos? Llevémoslo al hospital. Me decía, llevémoslo, llevémoslo. Yo, Javi, ¿pero qué van a hacerle en el hospital? No me le van a hacer nada, porque incluso él me preguntó, ¿ustedes le dan medicamentos? Yo dije, no, porque nunca le he mandado medicamento para la espasticidad. No, pues entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, yo sabía que al ir tampoco me le iban a hacer nada. Esa noche lloré, lloré, lloré y fue una noche tan larga. Les juro que esa noche fue larguísima, que yo no hallaba qué hacer. Eran como las 2 de la mañana, yo solté a mi hijo en la cama porque yo lo mantenía cargado. Yo solté a mi hijo en la cama y me salí afuera porque sentí que no aguantaba más. Recuerdo que salí y yo miré el cielo y yo lloraba. Lloré y lloré. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Es que no me ves. Mire, esas fueron mis palabras. Yo le dije, Señor, es que tú no me ves. Es que tú me estás viendo cómo estoy sufriendo y cómo está Juan. ¿Dónde estás? Yo le reclamé así. Yo le dije, ¿dónde estás? Dime dónde estás porque no te veo, porque te necesito ahora, te necesito en este momento. ¿Dónde estás? Porque me has dejado sola. Lloré, lloré ahí afuera, reclamándole al Señor que viniera a ayudarme porque yo no sabía qué más hacer. Pues nada, uno llora y se tiene que calmar. Me calmé, volví de entre, cargué a mi hijo y así pasó toda esa madrugada. Y esa mañanita, yo lo único que pensé, yo dije, mentira, fue mi hermana, me dijo, Nata, ¿por qué no lleva al niño? Lléveselo a la Virgencita y dígale que usted le va a dejar de dar ese medicamento porque tal vez sea el medicamento que le está dando para la infección, que es muy fuerte. Dígale que usted le va a dejar dar ese medicamento y que ella interceda para que el niño no se ponga mal sin el medicamento de la infección. Yo dije, sí, me voy para mi parroquia y me voy a ir frente al sagrario. Si ya los médicos no pueden hacer nada, mi última opción es llevarlo al médico de los médicos. Es llevárselo a él y decirle, aquí está. Y aquí está Juan Daniel y aquí se lo entrego y usted verá qué hace porque yo ya no puedo hacer nada más. Yo ya hice lo que está en mis manos, pero ahora se lo dejo a usted. Eso hice, le pedí a mi mamá que me acompañara, mi esposo se tuvo que ir a su trabajo, vinimos aquí al sagrario, en ese momento yo estoy aquí en la casa cural, vinimos aquí a nuestra parroquia
Y vine y le traje al Señor. Me arrodillé en el sagrario y le dije, Señor, aquí está Juan Daniel. Tú sabes lo que está pasando con él y lo pongo en tus manos. Es tu decisión lo que hagas con la vida de mi hijo. Yo estoy dispuesta a aceptar lo que tú quieras. Sí tenía mucho miedo porque en 4 años era la primera vez que sentía que podía perder a Juan. Y eso me llenaba de miedo, sentir que podía perder a Juan. Pero le dije, aquí está, Señor, tú verás. Estuvimos ahí, luego ya nos paramos, me fui hacia la casa y le dejé dar el medicamento. No le di más ningún medicamento. Y Juan Daniel se puso bien, se empezó a mejorar poco a poco. Poco a poco fue mejorando, o sea, fue el Señor y la intercesión de María Santísima los que lo mejoraron, porque ya era eso, ya era la decisión de ellos. Ese miércoles de la siguiente semana, Juan me volvió a hablar. Yo recuerdo que Juan despertó y me sonrió. Yo le dije, hola, mi amor. Oa, él me dice Oa, porque no habla clarito, claro está. Oa, yo le dije, ¿estás bien? Ajá, me dijo, ¿ya se siente bien? Ajá. Ya yo entendí que mi hijo había vuelto. Dije, ya, aquí Juan volvió. Pero cuando pasó todo esto, yo relacioné esa noche de ese jueves, la relacioné con el calvario que vivió Jesús en el Getsemaní, porque ese día yo me sentí tan sola, o sea, tan sola que yo, por eso les digo que yo le reclamé hasta a Jesús y le dije, ¿por qué me has dejado sola? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué me abandonas? Y me acordé de él, de cuánto sufrimiento tuvo Jesús. Obviamente mi sufrimiento no era igual al de él, pero yo estaba sufriendo y recordé que él sufrió solo y que se sintió solo. Y yo decía, perdón, Señor, por nosotros a veces quejarnos, cuando tú has pasado por tantos dolores. Entonces ese día yo dije, el jueves santo, que se acompaña al Señor en el sagrario, esa noche uno lo acompaña, ¿no? Entonces yo le dije, el jueves santo yo te voy a acompañar. Yo voy a ir a la misa con mi hijo, yo me voy a quedar acompañándote, porque sé lo que viviste ese día y ahora yo quiero acompañarte ese jueves. Esas fueron mis palabras. Qué Pero resulta belleza. que en Semana Santa a Juanito me le dio una gripa. Entonces ese jueves santo yo le dije a mi esposo, si no trabajas, te quedas con Juan y yo voy aunque sea yo solita. Pero ese miércoles le dijeron a mi esposo, tiene que trabajar el jueves. Entonces yo, ay no, yo recuerdo que desde ese miércoles me puse muy triste porque yo dije, Señor, no voy a poder ir, porque mi esposo se va a trabajar, desde mi casa todos se venían a las celebraciones del jueves santo y yo quedaba en casa con el niño. Y yo me quedé muy triste, miren, yo ese jueves santo estaba muy triste en casa. Y yo le decía, Señor, perdón, perdón por no poder acompañarte, perdón por no poder ir. Tú conoces mi historia, tú sabes por qué no voy. Y, y estaba tratando de conectarme para mirar al menos por el celular la celebración, pero no pude porque no había internet. Bueno, entonces yo me acosté, me senté en la cama, en la cabecera de la cama y cargué a Juan y me recosté. Y yo en medio de mi oración, yo, Señor, perdóname, perdóname por no poder estar contigo. Y esas eran como mis palabras. Y, y, y recuerdo que estaba como cerré mis ojos cuando escuché una voz que me dijo, como, o sea, cuando yo escuché como una voz, y entonces uno abre como los ojos porque uno como que no cae en cuenta de qué está pasando. Entonces yo como que no escuché nada más, volví a cerrar mis ojos y yo otra vez, Señor, perdón. Y cuando me dice muy clarito el corazón, me dice, cuidándolo a él, me cuidas a mí. Nati, por Dios. Y entonces yo recuerdo que lloré, lloré, yo le decía, perdón, perdón porque me estás dando la oportunidad de a través de mi hijo cuidarte. Él dice, no, Jesús está en medio en los pequeñitos, Jesús está en estas personas, pero uno no se da cuenta. Y entonces esas palabras retumbaban en mi corazón todo ese día, cuidándolo a él, me cuidas a mí, cuidándolo a él, me cuidas a mí. Desde ese día entendí más plenamente lo que estaba pasando. Claro, Juan Daniel es un Jesús, Jesús está en él, y cuidando a Juan Daniel lo cuido a él, y entonces yo le decía, no, pues aún más perdón porque no lo he cuidado como tal, porque necesita más mis cuidados, porque necesita más mi amor, porque necesita más de mí como mamá. Y eso es lo que pasa en la realidad de todas las familias que tenemos a un niño con discapacidad. Dios nos da el chance de cuidarlo a él por medio de estas personas, por medio de estos niños especiales. Y nosotros muchas veces lo desaprovechamos. Entonces animo a todas aquellas familias, a todas aquellas mamitas que están pasando por estas realidades. Primero les digo que no están solas, que Dios camina con nosotros y que Mamita María nos acompaña.
porque si hay alguien que entienda de dolores y de sufrimientos es ella, y ella nos acompaña, y Dios está con nosotros, Dios camina a nuestro lado, sus hijos son un regalo. Mire, estos niños muchas veces se ven, como les decía inicialmente, como castigos hacia unas familias, y eso no son. Mire, amen a sus hijos, cuídenlos, protéjanlos, abrácenlos, bríndeles un mundo diferente, porque pasa que muchas veces a estos niños los encerramos en casa, pensando que solo el lugar para ellos es un hospital, a sus terapias y la casa, que con ellos no podemos salir, que con ellos no podemos divertirnos, y no es así. Miren, yo llevo a Juan Daniel a todos lados. Yo lo traigo los domingos a Eucaristía, yo lo llevo a mis reuniones, yo lo llevo a mi reunión de comunidad, yo lo he llevado a mis retiros, yo juego fútbol, yo lo llevo a una cancha de fútbol, yo lo llevo a todas partes, yo lo llevo a comer helado y mi hijo es feliz porque estos niños sí, claro, es más difícil, yo no les voy a mentir. Es más tedioso este tema porque, claro, tenemos que cargar con pañales. Por ejemplo, mi niño ya tiene 4 años y yo todavía ando con pañales, con pañitos, con ropa de cambio. Si en algunas partes podemos llevar el carrito donde lo podemos pasear, pues es andar un carrito. Claro, hay más cosas, pero sí podemos andarlos, pero sí podemos tener una vida normal con ellos. Pero sí, nuestra vida toma mucho sentido con estos bebés. Y yo no les miento, yo soy feliz con Juan Daniel. Hay días que lloro, sí, todavía lloro mucho, porque me canso, porque esto es cansón, porque esto cansa nuestras fuerzas físicas. Pero aquí vamos, pero somos felices, pero con nuestro esposo sonreímos cada vez que Juan Daniel hace algo. Cada palabra que Juan Daniel dice, como dice Martín Valverde, cada palabra es para nosotros un discurso, entonces cada palabra de él es felicidad. Si Juan Daniel logra mover un piecito, no estamos felices. Cada pequeño detalle se vuelve tan importante en nuestras vidas y empezamos a valorar a nuestros hijos. Y entonces yo le digo a las mamitas cuando se quejan de que, ay, mi niño es muy desordenado, ay, mi niño no se está quieto. Yo le digo, valoren eso, valoren que su hijo hace un desorden, valoren que su hijo camine, valoren que su hijo corra, que usted tenga que estar pendiente, porque habemos muchas mamitas que le estamos pidiendo a Dios que nos permita ver en nuestros hijos eso, que un día nos permita verlos correr, que un día nos permita que puedan aprovechar sus juguetes. Juanito tiene muchos juguetes porque se los han regalado, le hemos comprado, pero esos juguetes están todos ahí guardaditos, esperando a que un día los pueda usar. Entonces, si ustedes tienen hijos que les hacen un desorden en la casa, que no les permiten tener un orden, denle gracias a Dios, porque eso es una bendición muy especial, por la cual muchas mamitas estamos luchando, para un día ver un desorden en nuestra casa hecho por nuestros hijos. Entonces, este testimonio lo di con este fin, de que muchas familias que están pasando por estas realidades, pues aceptemos que estos niños son un regalo de Dios, que los vamos a cuidar, que los vamos a amar hasta que Dios nos permita tenerlos, y que los que tienen sus hijos sanos, pues más los amen, más los valoren, porque tienen una gran bendición en sus casas. Y yo les decía cuando me contacté con Ana, que yo quería compartirles que el doctor Mauricio León es una muy buena persona, y él tiene un examen que se llama examen de movimientos generales. Este examen él lo brinda para familias y para bebés, ojalá en sus primeros 3 meses de vida. Mamitas que hayan tenido problemas en su embarazo, a la hora del parto, o que le digan que su niño tiene alguna enfermedad, pueden contactarse con él y pedirle que les haga este examen. Con este examen, estas mamitas pueden detectar una lesión cerebral muy a tiempo y tratarla a tiempo. No dejar que pase, como en el caso nuestro, 2 años y que no se los pueda ayudar, sino que se los pueda ayudar a tiempo. Entonces, yo quiero compartir porque no conocemos mucho sobre esto, y más las mamás primerizas. No sabemos que hay esto, no sabemos que hay este examen que tal vez pueda valer 100,000 pesos, 50,000 pesos. Él cobra, creo que estratos 1 y 2 no les está cobrando, y de ahí en adelante tiene tarifas. Pero son 100,000 pesos, digámoslo así, que le pueden a usted ayudar para que su hijo tenga una vida más llevadera desde más chiquito. Entonces, que hay esta posibilidad para los niños, hay esta ayuda. Mire, nosotros nos ha tocado sí trabajar, como les contaba, con rifas y todo esto, pero siempre se ha podido. Incluso este domingo que pasó hicimos la última rifita porque vamos para Pereira en estos días, estamos programando fechas. Y siempre se puede. Aunque seamos de escasos recursos, miren, Dios está ahí, Dios está a través de las personas. Las personas han sido muy generosas con nosotros y nunca nos ha faltado el dinero. Ni para una cita médica, ni para una terapia, ni para ir a Pereira, ni para ir a Neiva, para nada nos ha faltado el dinero. Siempre ha habido el dinero y las personas,
siempre, siempre. Mire, el hospedaje, nosotros no nos hemos quedado en una sola casa en Pereira, nos quedado en una parte, en otra, donde nos han brindado el hospedaje, en una finquita de una familia, que, mire, nosotros pasamos de pagar 1.300.000 en un mes, y de que nos dijeran, la próxima vez los podemos recibir y les cobramos a 70 el día, a conseguir y a conocer una familia que nos dijo, vengan y quédense a nuestra casa, que nosotros no le vamos a cobrar. Y yo, ¿cómo se les ocurre que no nos van a cobrar? Es una familia humilde que también necesita. No, entonces dame 50.000 pesos por toda la semana. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre 50.000 pesos? No, yo le voy a dar 100.000. No, no, yo le voy a dar 100.000 porque ustedes se lo merecen. Porque son familias muy humildes que también necesitan, igual que nosotros. Entonces, y así hemos seguido, de casita en casita, todas esas familias con ganas de ayudarnos. Porque hay mucha gente que Dios pone en nuestro camino que son ángeles. Aquí en nuestro pueblo donde vivimos hay personas que nos dicen, Natalia, cuando haga una rifa, ofrézcanosla, cuando haga unos tamales, ofrézcanos, que nosotros le vamos a comprar, porque su niño va a caminar, porque su niño va a avanzar. Juan Daniel lo conocen en este pueblo casi la mayoría de gente, por lo mismo, porque ha estado siempre pendiente, porque hay una sonrisa que él les brinda a las personas, por eso. Entonces, yo animo mucho a las familias a que aprovechen sus hijos. Si tienen una persona con discapacidad o un niño con discapacidad, ayúdenlo. Si tenemos la manera de apoyar a las personas que están luchando por sacar adelante a sus hijos con 1.000, con 2.000 pesitos, hagámoslo. Todo esto es un granito de arena y todo esto ayuda para esas personas. Y todo esto ayuda para la conversión de muchas personas. Estos pequeños angelitos nos están diciendo que Dios está en medio de nosotros y que ellos son esa muestra, que ellos son los embajadores de Dios, que están aquí para mostrarnos que Dios está. Qué hermoso testimonio. Y Qué por ahí belleza, está tu Natalia. bebé. ¿Quieres que lo Y conozca? vamos a conocer a Juan Daniel. Voy a llamarlo. Saluda. Diles Hola, Juan Hola, Juan Daniel. Daniel. ¿Cómo hola. estás? Hola, Qué belleza sonrisa. ¿cómo estás, amor? Hola. Hermoso. Bueno, él casi no Ay, habla así cuando no conoce a las personas, pero pues ahí lo ven. Estás Después de muy claro. ser, grande. después de ser un niño que no se movía, que hasta sus 2 años era como un bebé recién nacido, pues mírelo ahora. Y grandote. Mira la sonrisa. Grande, es muy pesado, se mueve bastante. Mire, Ay, como Qué pueden ver, él no hermoso se que puede te estar quieto muevas. allá. está precioso y grandote. Muy Seguro que sí, es un apóstol del Señor. Lo eso tendrá es. como Él de es una grande Nati, muestra de para que Dios grande. está ahí. Nati, Ay, que bueno, pues de es. verdad gracias por este regalo tan grande que nos has dado, de verdad. Sé que, si tienes en mi corazón como lo tienes, y yo no tengo un niño así, te imaginas las mamitas que te van a escuchar, tú te imaginas lo que van a sentir en su corazón, por ese sí que le has dado al Señor. Yo de verdad que estoy demasiado agradecida y tienes un corazón que ni se diga. Tu sonrisa, tus ojos, cómo hablas, cómo muestras como la gloria de Dios, estás llena del Espíritu Santo, de verdad. Muchas Tienes un gracias a ustedes. hombrezote muy hermoso. Gracias a ustedes Mira, por darnos esta oportunidad, porque nosotros queremos que la gente conozca eso, que en medio de todas estas cosas Dios está aquí, Dios está con nosotros y Dios está en ellos, en estos muchachitos que nos hacen la vida muy feliz, muy, muy feliz. qué Qué belleza. belleza, Cómo, Nati. o sea, me encanta cómo tantas personas, ese mensaje que tú Uy, dejas logra mover las fibras del corazón para aquellos que pueden renegar y ver desde otra perspectiva que es que el Señor te está dando una oportunidad muy grande de unirte a Él, de que toques el cielo a través de un niño de estos. qué Qué belleza, qué hermosura. hermoso. Nati, cuenta también con el apoyo, regálame tu historia, cuando saques cositas, pásamelas para yo publicarlas también en la cuenta. Aquí en la descripción de este video también vamos a dejar tus datos para que Sí, alguna persona te quiera ayudar, pues también la pueda recibir. claro, yo quería preguntarte eso, si a alguien le nace ayudarte, aportarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te Bueno, contactaría? pues nosotros tenemos una cuenta de Nequi, que es mi número de celular, y ahí la Ujú. gente, eso ha pasado, mucha gente nos colabora, mire, a mí me ha colaborado personas que no tengo ni idea quiénes son, y que solo me contactan y me dicen, a su cuenta le transferí para ayudarle con su niño. Yo no vuelvo a saber de ellos, Qué no llego a bendición. enterarme, pero Bueno, como obviamente hay tantas personas que nos ven fuera de Colombia, vamos a poner tu número de teléfono
para que se contacten contigo y de ahí ya puedan ayudarte. Sí, eso es, claro, Vale. obviamente son opciones. Yo no sé qué Natalia, tan prudente sea y ustedes me dicen si se puede, es compartir los datos del doctor. Si hay sí, papitos que claro, quieren comunicarse con él, pues que Claro que lo sí. hagan para que claro, pueda claro que ayudar sí, a nosotros. Natalia. Lo vamos a poner en la descripción del video. Para los que no saben, la descripción en el video es cuando tú abres el testimonio, aquí abajito hay como un escrito que nosotros ponemos. Ahí lo abres y ahí están todos los datos de Natalia, los datos del doctor, etcétera. Igual yo aquí lo pongo en pantalla, en edición ya la información del doctor para que lo puedan ver. Bueno, un Bueno, abracito muy grande, Natalia, a este bebé tan hermoso, a todos ustedes, pues este regalo tan lindo que el Señor nos ha dado, compártanlo, por favor, bastante, 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 unos comentarios bien hermosos, suscríbanse, si quieres regalarle al Señor, a nosotros no, al Señor tu testimonio, escribe al correo electrónico regálame tu historia@gmail.com. Qué bueno. Natalia, un abracito, Dios te Dios te bendiga, bendiga, la Virgen te Natalia. Cuídate acompañe, sabes mucho. que aquí tienes un par de Chao, amigos. Antonet. muchas gracias. Chao.